Hola queridos amigos y bienvenidos a esta sesión de enfermedad de Fabry en cardiología. Fijaros qué importante es el tema aquí desde la Sociedad Española de Cardiología en este congreso de iCardio. Es una sesión sponsorizada con una beca no condicionada por Takeda y tenemos aquí unos grandes expertos en la enfermedad. Estoy seguro que vamos a aprender a suscitar cuestiones. No olvidéis enviarnos vuestras preguntas e inquietudes. La sesión va a estar disponible hasta el 1 de abril. De todas formas, los que queráis tener los créditos CASEC, no olvidéis que tenéis que solicitarlos antes de mañana a las 12 de la noche. Y sin más, voy a presentaros brevemente a nuestros ponentes de hoy. Tenemos a Eduardo Villacorta, que es del Hospital Universitario de Salamanca, que nos hablará de la genética. Luego vamos a pasar con el doctor Rodríguez Palomares del Vall d'Hebron de Barcelona, que va a hablar de la utilidad de las técnicas de imagen en las cardiopatías familiares, enfocándose fundamentalmente en la enfermedad de Fabry. Y posteriormente Vicente Climent va a hablar del fenotipo en el Fabry. Acabaremos con un recordatorio, que lo haré yo mismo, de cómo tratar a estos pacientes y por qué y cuándo. Y sin más, yo creo que vamos a entrar de lleno en materia. Yo creo que, Eduardo, vamos a por ello. Introducción a la genética clínica para cardiología. Perfecto. Pues muchas gracias a los organizadores por invitarme aquí para hablar de una cosa yo creo es muy importante, la genética clínica. Yo creo que es el futuro de la medicina. Yo creo que la genética, si queremos una medicina moderna, una medicina personalizada, yo creo que la genética pues tiene mucho que decir. Mi presentación, voy a hacer tres conceptos a lo largo de mi charla. La mayor parte voy a decir varios conceptos para que queden bien claro para un cardiólogo general lo que tiene que saber de forma básica de la genética clínica. Dar unas pinceladas de las dos técnicas de estudios genéticos principales que tenemos, la técnica Sanger y los estudios de ultrasecuenciación NGS. Y también otras pinceladas sobre en qué nos basamos para la interpretación de los estudios genéticos para que realmente demos utilidad a un estudio genético y lo sepamos interpretar de forma correcta. Entonces, lo primero, ¿qué es la genética clínica? La genética clínica es la parte de la genética médica que se basa en la atención de individuos y familias, y este es el primer cambio radical que tenemos hasta ahora. Hasta ahora solo en la consulta nos fijamos en un paciente a nivel individual. Aquí ya nos fijamos no solo en el individuo, sino nos fijamos en los familiares de este paciente. ¿Por qué? Porque tienen trastornos hereditarios. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo el paciente puede estar afectado a una enfermedad, sino sus familiares y su descendencia. En una consulta de genética clínica, pues hacemos conceptos clásicos, una evaluación clínica, pedimos pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico. Una llegada al diagnóstico, ponemos un tratamiento para mejorar el pronóstico o la calidad de vida de estos pacientes, pero una parte muy fundamental es el consejo genético. El consejo genético no solo es el pedir un estudio genético y ver el resultado. El consejo genético empieza mucho antes. Hay que explicar al paciente pues, la naturaleza de su enfermedad, las posibles causas, los posibles genes que están relacionados. Una vez que tengamos el estudio genético, definir un pronóstico que nos pueda ayudar. Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, ya se ha dado el salto de la genética en las guías clínicas. Cuando hay una mutación en una lamina, pues sabemos que hay que ser mucho más agresivos y poner un DAI en prevención primaria mucho antes que en una miocardiopatía dilatada, no por laminopatía. Y hay que hablar sobre el riesgo de recurrencia, el modo de herencia, las probabilidades que se pueda transmitir a la descendencia. Y hablar de un concepto muy novedoso para un cardiólogo, que es un poco sobre la prevención, las posibles técnicas que tenemos, sobre todo el diagnóstico prenatal, con todas las consideraciones ético y legales que ello supone. Los primeros conceptos que quiero describir para todos es la definición de genotipo y fenotipo. Genotipo es toda la información que tenemos en el DNA un individuo. Todo el conjunto de genes que se pueden transmitir y se pueden manifestar o no en función pues, del medio ambiente o en función también de la propia información de los genes. El fenotipo, pues todo el conjunto de rasgos. Pues rasgos normales, las diferentes razas que pueden ser pues, por cambios por polimorfismos,
Cambios a lo largo de la vida, pues gente que puede ser más atlética o no, pues aquí tiene que ver la epigenética, que hablaremos luego, o la expresión de los genes. Y también no solo las variables fenotípicas en población general, sino también las enfermedades. Todas las enfermedades nos explicaron en la facultad que es el resultado de una interacción de los genes con el medio ambiente. El medio ambiente es el estilo de vida que tenemos y también las agresiones que tenemos del medio ambiente. Hay enfermedades pues, que son fundamentalmente debidas al medio ambiente, por ejemplo, la radiactividad, o enfermedades que básicamente el tener una mutación, QT largo o síndrome de Marfan, de origen genético, pues ya se desarrollan. Y hay muchas otras enfermedades que es una mezcla de una heterogeneidad genética, de una predisposición, más el medio ambiente, como son la mayor parte pues, de la cardiología, la cardiopatía isquémica, por ejemplo. ¿Qué es un gen? Un gen hasta ahora se había descrito como es la unidad de herencia. Es una secuencia de nucleótidos de DNA que determina el desarrollo de una proteína que puede ser funcional o no y está en relación pues, con los rasgos heredados. Con el proyecto Genoma Humano nos llevamos una sorpresa porque no se ponen de acuerdo los expertos, pero llegaron a la conclusión de que tenemos unos 20.000, 21.000 genes aproximadamente. Y esto sorprendió mucho porque todo el ser humano, con lo complejo que somos, tenemos muy poquitos genes. Una mosca, por ejemplo, tiene 13.600 genes, o sea, tenemos 7.000 genes más que una mosca. Y esto chocó mucho. ¿Y por qué creían los expertos que teníamos muchos más genes? Porque realmente en el cuerpo humano hay descritas unas 80.000 proteínas. Entonces, no se explicaban cómo poder haber tan poquitos genes. Y esto se explica porque los genes se dividen en una parte que es una parte promotora para que se exprese un gen, una parte que se denominan exones, que es la información que realmente se va a codificar al gen, y una parte que se denomina intrón, que es la que se va a eliminar cuando se va madurando el RNA mensajero y al final pues de un tipo de proteína. ¿Cómo se van cortando y empalmando estos exones, estos intrones, lo que se llama el corte de empalme o splicing en inglés? Pues de un gen se pueden dar de media entre 3 y 4 proteínas. Por eso pues, es la explicación de por qué tenemos tan poquitos genes. Una de las herramientas que tenemos en la consulta para las enfermedades hereditarias es la relación de un árbol genealógico. La relación de un árbol genealógico, que parece una tontería, es una herramienta muy útil. Hay que hacer un estudio de la familia, al menos de 3 generaciones, y esto nos va a dar información sobre todo a qué nos enfrentamos, qué tipo de herencia vamos a tener. Por ejemplo, veis a ver aquí, veis un árbol genealógico de una herencia autosómica dominante, que prácticamente el 50% de los familiares están afectos, tanto sexo masculino como sexo femenino. Nos puede dar información sobre antecedentes de si han fallecido de una muerte súbita o no, y también nos va a dar información de, si hacemos un estudio genético, cuánta gente se puede beneficiar de un resultado de un estudio genético y en cuánto se puede hacer un estudio de cosegregación. El árbol genealógico de abajo, por ejemplo, es un tipo de herencia autosómica recesiva en el que hay muy pocos pacientes afectos y normalmente esto se debe a que tiene que haber una homocigosis. Los dos alelos de un gen tienen que tener una mutación. Esto se da, como veis, cuando hay relaciones de consanguinidad. Aquí los padres de nuestros pacientes pues son primos hermanos. Entonces es cuando más probabilidad hay de que se desarrolle una enfermedad autosómica recesiva. Tenemos, como veremos a continuación, la enfermedad de Fabry. Es una herencia muy característica ligada al cromosoma X, que se transmite por el cromosoma X. Entonces aquí prácticamente la mayor parte de las enfermedades se van a producir en varones y las mujeres pues las van a transmitir, y hasta ahora que no se creía, pero cada vez vamos sabiendo más, también puede desarrollar la enfermedad de una forma muy variable, y es debido al efecto de la leonización del cromosoma X. La leonización del cromosoma X es que de forma aleatoria, en las primeras fases de la embriogénesis, en las mujeres se inactiva un cromosoma de los dos. Por lo cual las mujeres realmente son mosaicismos de cromosomas X. Si hay una mayor inactivación de los cromosomas X que portan la mutación, pues o no desarrollan la enfermedad o va a ser muy leve.
Si el porcentaje de cromosomas X que se inactivan es mayor en la parte mutada, pues van a desarrollar un fenotipo clásico como los varones. Y luego, pues la herencia mitocondrial. Recordar que no todo el DNA, prácticamente la mayor parte del DNA está en el núcleo, pero sí que hay un cromosoma en las mitocondrias que codifica para 37 genes aproximadamente y se transmite de madre a toda la descendencia. Los padres en este caso pues no aportamos mitocondrias a nuestra descendencia. La definición de mutación pues, es un cambio permanente que se produce en la secuencia de nucleótidos de un gen, que puede producir cambios a nivel de la función o no, y esta mutación, si afecta a células germinales, pues se puede transmitir a la descendencia. Y quiero hablar un poco de algo que se está poniendo muy en moda, que es la epigenética. La epigenética también son modificaciones que afectan a la expresividad de los genes, pero que realmente no hay cambios en la secuencia de los nucleótidos. Pues son como interruptores para silenciar o activar ciertos genes para que se puedan expresar. Hasta ahora se creían que no eran heredables de una forma clásica, como las mutaciones, pero sí que parece que se pueden transmitir. De hecho, es la impronta, que si una mutación se transmite por parte del padre o de la madre, pues puede dar a fenotipos diferentes y es un poco pues, lo que está la epigenética. Esto es un campo que está en continuo crecimiento y la epigenética va a ser el futuro, uno de los futuros de la medicina. Otros conceptos, como puede ser la penetrancia y la expresividad, pues es del día a día. Pongo los ejemplos de los interruptores. Penetrancia es la probabilidad que se manifieste una enfermedad o no, y es sí, no, y se calcula pues, la proporción de individuos que tienen una mutación, cuántos se expresa esa enfermedad o cuántos no tienen ningún tipo de enfermedad. Y la expresividad es aquellos que tienen la enfermedad, pues la variabilidad en la gravedad en la presentación, es lo que se llama la expresividad. Otros conceptos que pues, yo al menos en mi hospital pues, generan cierta confusión es la fenocopia. Y la fenocopia pues, son fenotipos que imitan a un fenotipo genético, pero que está producido por causas no genéticas o por otros genes. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Fenocopias de miocardiopatía hipertrófica, pues no genéticas, pues la cardiopatía hipertensiva, las enfermedades que aumentan la presión de la poscarga, sarcoidosis o otras de origen genético pueden ser el Fabry o amiloidosis, genética o no genética. ¿Qué es la heterogeneidad genética? Pues pongo el mismo ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica principalmente está producida por genes sarcoméricos. Hay 11 genes sarcoméricos que producen principalmente la misma expresión de miocardiopatía hipertrófica. Y otro concepto que hay que tener claro es el efecto pleiotrópico de un gen. Y aquí siempre me gusta poner ejemplos. Por ejemplo, es el ejemplo de la fibrilina 1, que no solo produce una característica fenotípica, por ejemplo en el Marfan, la dilatación de la aorta, sino que produce toda una serie de características fenotípicas incluidas dentro del síndrome. El tipo de mutaciones que tenemos, pues en función del número de nucleótidos que se afectan, pueden ser o por pérdida de sentido si afectan a un único nucleótido, que pueden ser silentes o conservadoras o no silentes. Cuando se produce un cambio en un nucleótido, pero que no afecta al aminoácido, son mutaciones sinónimas. Mutaciones no sinónimas y puntuales es cuando hay un cambio en un nucleótido que sí cambia un aminoácido. Cuando hay duplicaciones de nucleótidos, cortes, delecciones de varios nucleótidos, inserciones, pues normalmente producen grandes cambios en el marco de lectura y sí que pues, es lo que se llama en inglés frame shift, y esto puede producir a importantes cambios funcionales. Y por último, la mutación tipo nonsense o que afecta en el splicing. Nonsense es cuando afecta a un nucleótido de un codón stop, que es una señal para que se pare la producción de la proteína. Pues si se afecta antes de toda la producción de la proteína, nos puede dar una proteína truncada, y el splicing, pues lo mismo. Si afecta el corte y empalme, nos puede dar a proteínas completamente diferentes a las originales.
Dos pinceladas con los estudios genéticos. Pues recordaros que hasta ahora, hasta hace unos 10 años, la técnica de elección que hacemos es el método Sanger. El método Sanger es una técnica pues muy segura, con muchos estudios. Hacen a través de fragmentos de DNA de un paciente con primers y una DNA polimerasa y secuencias terminales, pues hacemos múltiples reacciones con nucleótidos que se tiñen de fluorescencia. Tenemos múltiples fragmentos que podemos ir secuenciando pues, una parte del DNA. El problema de esta tecnología es que solo podemos secuenciar entre un tamaño de 200, 800 pares de bases. Es muy segura, entonces ahora solo lo usamos para variantes conocidas o para confirmación de variantes que se usan con la ultrasecuenciación. La ultrasecuenciación es la técnica que usamos actualmente. Es una secuencia pues, que hace lo mismo que en Sanger, pero multiplicado por 100.000. En un pocillo, de forma por separación física, podemos hacer cientos de miles de reacciones, por lo cual podemos estudiar a la vez pues, varios genes, y esto ha hecho que la secuenciación de múltiples genes sea posible y sea bastante barata. El problema del NGS, pues que nos da una cantidad de información brutal que no la podemos tratar nosotros, sino que tenemos que hacer un análisis bioinformático mediante un análisis primario, un análisis secundario con alineamiento de todo lo que hemos analizado y encontrando variantes que se consideran que no son dentro de la normalidad, y un último análisis terciario en el que vamos a filtrar esas variables para definirlas si son patogénicas o no. Entonces, todas esas variables, hay una serie de criterios completamente aprobados, que en función pues, de si ya están descritas previamente, si hay estudios funcionales que afectan a la proteína, en función de la prevalencia, la localización de esa mutación en la proteína, si hay una segregación familiar, pues nos van a definir esas variantes como patogénicas o probablemente patogénicas, de significado incierto, y probablemente benignas y benignas. Las dos primeras nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico en los familiares de primer grado y tomar decisiones de dar alta a gente que no sean portadores de patogénica, y podemos considerar desde el punto de vista clínico negativo los estudios genéticos pues cuando son benignas o probablemente benignas. Para la clasificación de estas variantes, muy importante la relación que pueda haber entre los bioinformáticos que hagan los análisis anteriores y también desde el punto de vista clínico lo que podemos decir los cardiólogos que sepamos de estas enfermedades y el genetista clínico. Y ya como conclusión, pues recordaros que todas las enfermedades son el resultado de la interacción de los genes con el medio ambiente, por lo cual si nosotros queremos ayudar a nuestros pacientes es muy importante que sepamos la genética, porque va a ser el futuro de la medicina. Recordar la heterogeneidad genética y el efecto pleiotrópico, varios genes pueden producir una misma enfermedad y un gen puede dar varios tipos de fenotipos. Las diferentes técnicas que actualmente pues, la que mayor usamos es la ultrasecuenciación, y que hay una serie de criterios perfectamente definidos pues, para tomar decisiones y ayudar no solo a nuestro paciente con el pronóstico, como dijimos, con la laminopatía o con algún tipo de mutación, sino para los familiares de primer grado que podrían estar afectados y ellos no lo saben. Así que muchas gracias. Pues nada, yo creo que muchas gracias, Eduardo, ha sido muy instructivo, y sin más dilación podéis mandar las preguntas por el chat y luego haremos un pequeño debate. Vamos a pasar a José Rodríguez Palomares, que nos va a contar el importante papel de la imagen, ¿no? Efectivamente, entramos en la utilidad de las técnicas de imagen en cardiopatías familiares y, como todos sabéis, las técnicas de imagen juegan un papel muy importante porque nos van a ayudar al diagnóstico diferencial de las diferentes miocardiopatías, porque puede un mismo fenotipo tener diferentes formas. Nos van a ayudar al tratamiento y nos van a ayudar también al pronóstico de los pacientes con miocardiopatías familiares. Nos vamos a centrar en la enfermedad de Fabry. Y lo primero que diremos es que la enfermedad de Fabry, la primera característica que tiene es que es una enfermedad o una patología que cursa con una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica generalmente, aunque luego veremos algunas excepciones.
Y hay que tenerla muy presente porque sabemos que hasta en el 4% de los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, es decir, una hipertrofia por encima de 13 milímetros, podemos encontrar o diagnosticar una enfermedad de Fabry. Generalmente, aunque no siempre es al 100%, no cursa con obstrucción dinámica como la miocardiopatía hipertrófica. Suele ser una enfermedad de depósito, por lo cual suele ser una enfermedad progresiva. Es muy raro que encontremos a adolescentes o adultos jóvenes con una hipertrofia muy severa. Los músculos papilares también están prominentes, pero sabemos que esto no es específico porque en hipertróficas también puede aparecer, y también se marca como la hipertrofia ventricular derecha, como también otro signo bastante específico de miocardiopatía por Fabry, que se puede encontrar hasta el 70% de los casos. Pero para empezar o para antes de continuar, sí que quería hacer un inciso en cuanto a las principales características morfológicas que tiene la enfermedad de Fabry. Sabemos que la enfermedad de Fabry, desde el punto de vista fisiopatológico, presenta dos eventos fundamentales. Lo primero es que sabemos que es una enfermedad lisosomal, que van a agruparse o que va a acumularse esfingolípidos a nivel de los lisosomas de los miocitos en este caso. Y por otra parte, vamos a tener la presencia de fibrosis miocárdica. Esta fibrosis tiene diferentes causas, se explica en primer lugar por una degeneración de los miocitos que se van muriendo, por decirlo de alguna manera, y se van sustituyendo por tejido fibrótico, por efecto de la inflamación que genera los reactantes o el liso-Gb3 que se irá acumulando y que luego nos explicarán a nivel del miocardio, también por el efecto de afectación perivascular, y también finalmente aparece fundamentalmente en la cara lateral. También se explica por una especie de tensión parietal mucho más alta en las zonas laterales del miocardio ventricular izquierdo. Por tanto, es muy importante tener en cuenta estos dos eventos, es decir, que vamos a tener aumento de grasa, es decir, aumento de esfingolípidos a nivel del miocito, y fibrosis miocárdica como en otras miocardiopatías. Desde el punto de vista de las miocardiopatías familiares siempre empezaremos por la ecocardiografía, que evidentemente es la técnica de elección que tenemos que utilizar. ¿Y qué elementos caracterizan a la miocardiopatía por enfermedad de Fabry? Pues en primer lugar, como veis en la diapositiva, el signo binario septal, es decir, esa línea que marca como diferentes intensidades a nivel del miocardio, esta parte media mucho más hiperintensa y estas zonas menos intensas. Luego también aparece la fibrosis inferolateral, como veréis por ejemplo aquí, esta banda mucho más intensa a nivel del miocardio que corresponde con fibrosis, y luego esa zona que fibrosada poco a poco va degenerando, va atrofiándose característicamente y que aparece en estadios más avanzados de la enfermedad. Y como no, con un electrocardiograma característico, con altos voltajes, con inversión de ondas T y característicamente con un PR corto, como luego comentarán. Pero cuando ya vemos que existe esa banda fibrosa en el miocardio, cuando ya vemos que el miocardio empieza a adelgazarse o incluso a fibrosarse con más intensidad, estamos llegando a una situación o a un estadio ya avanzado y que se considera irreversible de esta enfermedad. Con lo cual, las técnicas de imagen se nos está pidiendo cada vez más que intentemos diagnosticar la enfermedad de Fabry en estadios mucho más precoces, que la administración del tratamiento pueda hacer que se enlentezca la evolución de estos pacientes. Y para ello la ecocardiografía se ha ido acompañando de una herramienta que es el strain y el strain rate, que nos marca fundamentalmente, nos puede predecir o nos puede identificar la enfermedad subclínica a nivel del miocardio. Sabemos que el miocardio tiene una deformación característica con unos valores que en el ventrículo izquierdo pueden estar por encima de los menos 20% aproximadamente, y cuando esos valores empiezan a disminuir nos está orientando fundamentalmente a que existe un daño miocárdico. En el caso de que tengamos identificados pacientes que son individuos con enfermedad de Fabry, esa alteración nos iría marcando pues estadios ya de enfermedad subclínica o que ya la enfermedad empieza a establecerse a nivel miocárdico. Además del valor del strain, también podemos identificar que el patrón de afectación nos puede ayudar a diferenciar diferentes entidades que pueden causar con hipertrofia ventricular izquierda. Así, por ejemplo, veríamos que el caso típico de una miocardiopatía por amiloidosis daría un patrón en el cual las bases están afectadas y las zonas más apicales están preservadas, darían este patrón que se caracteriza o que se le llama como bandera de Japón, por esa afectación más roja a nivel central. Una miocardiopatía hipertensiva que suele generalmente tener poca afectación del strain, salvo que sea una enfermedad mucho más avanzada. Una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica que tiene este strain más alterado a nivel septal, o la enfermedad de Fabry, que como les comentaba anteriormente, pues tienen esta afectación fundamentalmente fibrótica a nivel de la cara lateral.
Es importante también saber que la deformación miocárdica nos permite o nos ayuda a identificar cuándo existe ya fibrosis miocárdica, es decir, cuándo empezamos a tener ese patrón de irreversibilidad. Y esto sabemos que más o menos se establece que un punto de corte por debajo de menos 12,5% ya marca la presencia de fibrosis, es decir, de realce tardío por resonancia magnética, con una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. Sin embargo, valores mucho mayores, por debajo de menos 16%, pues nos orienta a que no existe fibrosis miocárdica, también con sensibilidades y especificidades muy altas. Pero sabemos que la ecocardiografía, que es la primera técnica y que por supuesto es la primera que tenemos que utilizar, tiene sus limitaciones en la enfermedad de Fabry y en miocardiopatías familiares. ¿Por qué? Porque sabemos que el eco es no concluyente en un 10% de los casos por mala ventana ecocardiográfica, porque vemos con mayor dificultad los segmentos laterales y los segmentos apicales, no podemos estudiar bien el ventrículo derecho, cuantifica la masa miocárdica de forma no muy precisa, no nos ayuda tanto al diagnóstico, a la caracterización tisular como hace la resonancia magnética, y a veces vemos, como decía anteriormente, un fenotipo determinado que puede tener diferentes etiologías, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser debida a diferentes entidades. Para eso nos ayuda mucho la resonancia magnética. La resonancia magnética tenemos diferentes estadios y esto nos va a permitir identificar diferentes fases de la enfermedad. Inicialmente aparecen las alteraciones funcionales, que veremos cómo las podemos identificar. Luego, poco a poco, empieza a aparecer la hipertrofia o el aumento del grosor de pared. Y finalmente, como les comentaba anteriormente, la fibrosis miocárdica. Lo primero que vemos en la resonancia magnética es con las secuencias de cine, vemos que existe una hipertrofia ventricular izquierda que podemos medir de forma cuantitativa, de forma muy precisa. Pero el patrón que teníamos anteriormente conocido como la hipertrofia concéntrica, sabemos que no siempre aparece y que hay pacientes con enfermedad de Fabry que tienen hasta formas apicales o hasta forma con hipertrofia septal, como tienen las miocardiopatías hipertróficas. Como les decía también anteriormente, la resonancia magnética nos ayuda a diferenciar diferentes entidades que cursan con el mismo fenotipo, como en este caso identificamos un paciente que tiene una hipertrofia ventricular concéntrica y puede ser pues, una amiloidosis, puede ser una enfermedad de Fabry, una sarcoidosis o una fibrosis endomiocárdica con un patrón de resonancia magnética bastante específico. Y como les comentaba anteriormente, una de las evoluciones de la enfermedad de Fabry es hacia la presencia de fibrosis miocárdica que veremos en las secuencias de realce tardío. Como veis aquí, a nivel de la cara generalmente inferolateral, vemos estos depósitos de fibrosis que nos marca ya un estadio más avanzado de la enfermedad y un estadio, esa porción de miocardio ya no va a ser reversible aunque instauremos el tratamiento. Y es importante saber que en el 50% de los pacientes con Fabry muestran ese patrón de realce tardío a nivel de la resonancia magnética. Por tanto, es también interesante que podamos identificar estadios más precoces de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad todavía no es evidente, es más en un estadio más subclínico y no tenemos esa fibrosis ya establecida. Para eso en resonancia magnética aparecen las secuencias que se llaman de mapeo, las secuencias mapping. Estas secuencias en función miran las características tisulares del miocardio y sabemos que tienen diferente comportamiento en función de la estructura o la composición que tiene ese miocardio. De manera que sabemos que cuando existe líquido o cuando existe fibrosis, el valor del T1 va a aumentar, es decir, el T1 mapping va a ser alto. Sin embargo, cuando tenemos grasa o cuando tenemos hierro, ese T1 va a ser muy bajo. Y además también podemos cuantificar la cantidad de tejido extracelular, de manera que en aquellas enfermedades por depósito que sean aumento de la masa intersticial van a tener un volumen aumentado, sin embargo las que van a ser un depósito fundamentalmente a nivel intramiocito van a tener un volumen extracelular normal. Por lo tanto, como sabemos que la enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal e intramiocárdica por depósito a nivel lisosomal, pues tendremos que el espacio extracelular generalmente va a estar conservado y el T1 mapping, como ya les decía, por la presencia de grasa va a estar disminuido. Y esto nos permite identificar o sospechar una enfermedad de Fabry antes de que realmente se haya instaurado. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente en el cual vemos que existe una ligera hipertrofia ventricular izquierda, lo vemos en las secuencias de cine aquí, vemos en las secuencias de realce tardío que no existe todavía fibrosis, estamos en un estadio en teoría reversible, y vemos cómo en las secuencias de mapping aparece ya el patrón característico de la enfermedad de Fabry. Esto que vemos en verde aquí implica que el T1 es corto,
por la presencia de grasa. Sin embargo, este T1 de aquí es más largo, está en marrón más oscuro, por la presencia de fibrosis, aunque no haya aparecido en las secuencias de realce tardío. La ventaja del T1 mapping, como veis aquí, es que nos permite diagnosticar la enfermedad, ya sea en la enfermedad de Fabry o en otras miocardiopatías, antes de que realmente exista hipertrofia o dilatación ventricular izquierda. Y aquí vemos como en pacientes con diferentes miocardiopatías, esto es una hipertrófica, como en aquellos individuos que tienen el genotipo de hipertrófica pero aún no tienen el fenotipo, los valores de T1 ya pueden estar elevados a diferencia de los grupos controles. Y como les decía, la única entidad dentro de las miocardiopatías que cursan con hipertrofia ventricular izquierda, la única miocardiopatía que cursa con un T1 bajo es la enfermedad de Fabry. Y como veis aquí, la que cursa con el T1 más bajo, que lo normal es que esté entre 950 y 1000 milisegundos, es la enfermedad de Fabry. A diferencia de esta enfermedad, como veis aquí, que tiene un T1 muy alto, que nos marca que existe una fibrosis o un depósito a nivel difuso, que sería una enfermedad por amiloidosis. ¿Y cuáles son los estadios que tiene la enfermedad de Fabry? Pues inicialmente la situación perfecta en la cual queremos que todos nuestros pacientes estén es cuando el T1 es normal, no existe hipertrofia ventricular izquierda. Luego vemos que el T1 empieza a cortarse por ese acúmulo lisosomal, luego empieza a aparecer esa fibrosis a nivel inferolateral, empiezan incluso el T1 también está cortado, todavía no existe hipertrofia ventricular izquierda, y finalmente vemos cómo finalmente existe aumento de troponinas, aumento de la fibrosis intramiocárdica, existe hipertrofia ventricular izquierda y finalmente ya ese T1 empieza a normalizarse, lo que se llama pseudonormalización del T1, que se debe a que predomina la fibrosis en todo el miocardio respecto a lo que sería la infiltración lisosomal. Aquí tendríamos la progresión de un paciente en el cual veis cómo existe ya una normalización, el T1 ya no es verde, sino que la imagen es totalmente marrón por esa normalización del T1 que implica ya un estadio más avanzado. Aquí tendríamos la progresión de un paciente, como vemos cómo pasa de un aumento de la masa miocárdica homogénea, concéntrica, con esta fibrosis inferolateral, cómo esa masa se va adelgazando en la pared lateral, aumenta la fibrosis y nos marca ya un estadio más evolucionado. Pero como les decía anteriormente, la miocardiopatía por enfermedad de Fabry también puede ser una enfermedad inflamatoria. El acúmulo del iso-GB3, como nos explicaron anteriormente, puede dañar el miocardio, puede producir inflamación, y esto lo veríamos por esa señal hiperintensa o por un valor aumentado en las secuencias de mapeo en T2 que nos marcan fundamentalmente la presencia de edema o inflamación miocárdico. Esta inflamación también la podemos ver por captación en PET, donde vemos también que donde hay más zona acúmulo metabólico hay más captación de glucosa y por lo tanto nos marca un estadio más inflamatorio. Y vemos también cómo la resonancia magnética nos ayuda a estratificar el pronóstico de pacientes con enfermedad de Fabry. Veremos luego en la discusión que probablemente los pacientes con enfermedad de Fabry tienen una estratificación difícil porque no hay unos criterios claros, y muchas veces utilizamos los mismos parámetros que utilizamos en la miocardiopatía hipertrófica, por el grosor de pared, las taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas, y también en este caso nos ayuda la fibrosis miocárdica. Sabemos que cuando existe fibrosis, pues existe más tendencia a arritmias malignas o muerte súbita. Por tanto, para concluir, decir que la imagen cardíaca permite una evaluación completa de pacientes con enfermedad de Fabry, que el T1 MAP me permite el diagnóstico en estadios precoces de la enfermedad, falta que demuestre su papel pronóstico, que la fibrosis miocárdica se considera un factor pronóstico adverso, ya que también marca una situación irreversible, y la información de las técnicas de imagen debe evaluarse fundamentalmente con toda la información clínica, con toda la información familiar y genética que tenemos de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, José, sin duda muy estimulante. Y bueno, una vez visto la imagen, vamos a ver qué es el fenotipo Fabry. Y para eso, Vicente Climent de Alicante nos va a ilustrar. Muchas gracias. A mí me ha tocado hablar un poco después de estas dos presentaciones, hablar un poco de lo que es el fenotipo. Entonces yo creo que muchas de las cosas que yo voy a decir ya han sido comentadas previamente. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Fabry? Pues la enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal, así es como se define. Es una enfermedad que está producida por el defecto de una enzima, la enzima lisosomal, alfa-galactosidasa, que es la encargada de degradar una sustancia grasa que está en los lisosomas, que son la globotriosilceramida,
que al no ser degradada pues se va a ir acumulando progresivamente en el interior de los lisosomas. Se acumula fundamentalmente globotriosilceramida, que es lo que conocemos como GB3, y se acumula un derivado de acilado de esta molécula, que es la globotriosilesfingosina. Esto a la larga lo que nos va a llevar es a la disfunción de la célula, a fenómenos de apoptosis celular, muerte celular y proceso de fibrosis, como se ha estado comentando en toda la presentación anterior. Es una enfermedad que tiene una base genética. La mutación se produce, o la enfermedad se produce por una mutación, por una alteración en el gen GLA, que es el gen que codifica a la enzima alfa-galactosidasa. Este gen sabemos que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X y la gran parte o la gran mayoría de las alteraciones que producen la enfermedad son mutaciones del tipo missense, que suponen pues, más de la mitad, más del 50% de todas las alteraciones en este gen. Conocemos más de 850 mutaciones, o sea que sabemos que es un gen que tiene muchas mutaciones. Como he comentado, se encuentra en el cromosoma X, en el brazo largo del cromosoma X, y esto conlleva un tipo de herencia o de transmisión muy característica que se ha comentado antes, que es la herencia ligada al cromosoma X. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tenemos un varón afectado, va a transmitir la enfermedad al 100% de sus hijas, a las que les transmite el cromosoma X, pero no se lo va a transmitir a ninguno de los hijos a los cuales va a transmitir el cromosoma Y. Al revés, cuando es una mujer la que está afectada, esta pues tiene una probabilidad de transmisión del 50% en cualquiera de los embarazos, o sea que se lo va a transmitir por igual tanto a varones como a mujeres en la descendencia. En cuanto a la incidencia, pues es muy variable, depende mucho de las series, de los países, de la metodología que se haya utilizado. En general, pues se acepta que está en torno a 1 por cada 100.000 habitantes, 1 de personas. Hay algunas series que hablan de 1 cada 40.000 varones. Sin embargo, pues hay trabajos recientes de screening masivo neonatal, como este que presento aquí, en el que bueno, pues, encontramos una prevalencia de 1 por cada 3.000 variaciones o variantes en el gen de GLA. Claro, el tener una variante no quiere decir que sea una mutación patogénica, simplemente que tiene una alteración en el gen, pero sí que nos da una idea de que es un gen que tiene muchas variantes y que posiblemente la prevalencia sea mayor de lo que consideramos o lo que se establecía hasta este momento. En cuanto a las manifestaciones, pues por el tipo de herencia, como hemos comentado, los varones prácticamente todos ellos van a exhibir síntomas en algún momento de su evolución, mientras que las mujeres la proporción es variable y está pues, en cualquier caso siempre inferior al 70%, por ese fenómeno de la lionización que ha comentado antes el doctor Villacorta. Habrá mujeres en las que apenas haya manifestación clínica y habrá otro tipo de mujeres en las cuales van a tener una manifestación tan agresiva como en el caso de los varones. Y entre estos dos extremos pues, nos podemos encontrar con cualquier fenotipo. Como he comentado antes, es una enfermedad multisistémica. Lisosomas tienen prácticamente todas las células del organismo, menos glóbulos rojos y alguna más, y por tanto pues, bueno, se va a producir el acúmulo de esta sustancia de la GB3 en prácticamente todos los tejidos del organismo. Los más importantes son estos que vemos aquí. Vamos a encontrarnos con alteraciones a nivel del sistema ocular, fundamentalmente en forma de alteraciones en córnea, muy característica la córnea verticillata, que es algo muy específico del Fabry, no es exclusivo de ella, pero sí que es cuando vemos o el oftalmólogo ve una córnea verticillata hay que pensar en enfermedad de Fabry. Se produce depósito y alteraciones a nivel del sistema auditivo, pérdida auditiva, vértigo, tinnitus. Se producen alteraciones a nivel del sistema digestivo en forma de diarrea, de dolor abdominal. Son pacientes que después de la ingesta pues suelen tener dolores abdominales inespecíficos y diarrea. Hay acúmulo a nivel de cutáneo, que es lo más frecuente, aparece en forma de angioqueratomas, que es una de las primeras manifestaciones que presentan estos pacientes. Alteraciones en el sistema nervioso periférico, en forma de acroparestesias, pacientes que les duelen las manos, los pies, tienen sensación de parestesia, muchas veces desencadenada por ejercicio físico, por situaciones de estrés, etc., ¿no? Pero lo que es más importante, porque es lo que va a condicionar el pronóstico y la morbilidad de estos pacientes, es el depósito a nivel del sistema renal, sistema cardíaco o a nivel del sistema de cerebro. A nivel renal pues puede producir hematuria, puede producir insuficiencia renal en cualquiera de sus manifestaciones, lógicamente proteinuria, estadios finales que requieren muchas veces el trasplante renal, proceso de diálisis, etcétera, etcétera.
a nivel del sistema nervioso central en forma de ictus, en forma de accidentes isquémico-transitorios, y a nivel cardíaco, pues ahora luego lo veremos con más detenimiento, aunque muchas cosas ya han sido dichas en la presentación anterior. Aunque estos tres sistemas, cardíaco, renal y sistema nervioso central, son los que condicionan la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes, no es la afectación más frecuente. Lo más frecuente es la afectación, como vemos, a nivel cutáneo y del sistema nervioso periférico. No obstante, como podemos ver aquí, a nivel cardíaco, pues prácticamente el 60% de los varones y más de un 50% de las mujeres tienen afectación cardíaca. Esta es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que desde el momento que nacemos carecemos de esa enzima y por tanto se va a ir acumulando progresivamente el GB3 a nivel de las células. Por tanto, desde el primer momento hay depósito, incluso a nivel fetal ya se ha demostrado la existencia de depósito de GB3 en los lisosomas, y a medida que va pasando el tiempo, vamos creciendo, pues este depósito es mucho mayor. Hay un punto a partir del cual ese depósito va a conllevar un daño tisular, un daño de los tejidos, y hay otro punto en el cual, pues a partir de un depósito determinado, un nivel umbral, se produce el fallo orgánico, la insuficiencia de ese órgano, sea cardíaca, renal, etc., ¿no? En los estadios tempranos, cuando todavía no tenemos mucha afectación y mucho depósito, pues los síntomas son más inespecíficos, son esos síntomas que he comentado de dolor abdominal, de dolor en manos y pies, esas acroparestesias, esa alteración de la sudoración que cuentan muchos pacientes que no sudan, etc. Mientras que cuando estaríamos ya en estadios más avanzados, cuando ya tenemos el daño orgánico establecido, pues nos encontramos con la insuficiencia renal, las complicaciones cardiovasculares o la aparición de ictus. En cualquier caso, es una enfermedad grave, es una enfermedad que si no ponemos un tratamiento, la esperanza de vida de los pacientes está acortada, como se puede ver aquí, en los varones en unos 20 años y en mujeres pues un poco menos, pero también una reducción de la esperanza de vida de unos 15 años. Como se puede ver, la edad media de mortalidad en el registro FOS pues es casi de 45 años en varones, un poquito más, 56 años en mujeres. Nos da un poco una idea de que es una enfermedad muy agresiva en ausencia de tratamiento. A nivel cardíaco, pues es un poco el órgano más importante en cuanto que la principal causa de mortalidad de estos pacientes es de origen cardíaco. Pues bueno, vamos a encontrarnos depósito de GB3 prácticamente a todos los niveles. Tenemos depósito de GB3 a nivel de fibroblastos valvulares y nos va a dar lugar a insuficiencia valvular. Son insuficiencias ligeras, como mucho moderadas, no son muy severas, pero bueno, es una afectación que vamos a encontrarnos. Va a producirse depósito a nivel de células endoteliales, a nivel del sistema vascular, del sistema de las coronarias, y esto nos va a dar lugar a procesos de isquemia y dolor torácico, y suele ser isquemia con coronarias normales, porque suele ser por alteración de la microvasculatura. A nivel del sistema de conducción, pues hay alteraciones en el electro, el depósito de GB3 a nivel del nodo auriculoventricular va a conducir o va a provocar en fases iniciales un proceso de inflamación y un aumento de la conducción, que pues bueno, puede recordar la existencia de vías anómalas, que recuerdan al Wolff Parkinson White, pero en estadios más avanzados se producen los fenómenos de fibrosis y aparecen fenómenos de bloqueo. Son muchos pacientes que requieren implante de marcapasos. Además, también puede condicionar la presencia de arritmias y esto pues bueno, puede condicionar en algunos casos la necesidad de implantar un desfibrilador. Pero lo más característico, como ya hemos visto en la presentación anterior, es el depósito a nivel de los miocardiocitos que va a originar o que va a condicionar la presencia de hipertrofia ventricular. Sabemos que el depósito de GB3 a nivel de los miocitos no es la única causa que provoca esta hipertrofia. El depósito de GB3 supone solamente un 1 o un 2% de la masa miocárdica en los pacientes con enfermedad de Fabry y por tanto tiene que haber otros mecanismos que fundamentalmente sea la activación de cascada de inflamación, del proceso de fibrosis, etcétera, etcétera, que es lo que nos va a condicionar y lo que nos va a producir esa hipertrofia final que tienen estos pacientes. La importancia de tratar este tema y esta enfermedad en este foro, pues es, como se ha dicho antes, que la afectación cardíaca es muy importante. El 60% de los pacientes con enfermedad de Fabry tienen afectación cardíaca. Pero también lo podemos ver al revés.
Es decir, sabemos que en pacientes que están diagnosticados de una miocardiopatía hipertrófica, pues aproximadamente un 1 o un 2% de estos pacientes realmente lo que tienen es una enfermedad de Fabry como causa de esa hipertrofia ventricular. E incluso en pacientes con hipertrofia ventricular de cualquier causa, de etiología desconocida, pues hasta un 1% de ellos la enfermedad de Fabry es la causa real de esa hipertrofia ventricular. Entonces uno puede pensar, bueno, pues con todo lo que hemos visto, con todas esas manifestaciones, pues sería muy fácil de diagnosticar la enfermedad. Un paciente con esos angioqueratomas, con la córnea verticillata, con las alteraciones de la sudoración, etcétera, etcétera, sería muy fácil diagnosticarla. Sin embargo, ¿por qué siguen habiendo tantos pacientes infradiagnosticados? Entonces hay que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene varias maneras de manifestarse, pero fundamentalmente hay dos variantes. El fenotipo clásico, que es un poco todo lo que he estado explicando hasta ahora, es toda esa afectación multisistémica, pero existe también una variante cardíaca, una variante que conocemos también como variante tardía, en la cual el corazón es el único órgano afectado. Solamente se manifiesta por hipertrofia ventricular y no existe afectación a nivel del resto de los sistemas. Y esto es lo que hace que muchas veces sea más complicado el diagnóstico en este tipo de pacientes. Esto ya se ha visto antes, es un electrocardiograma característico de una enfermedad de Fabry con los signos de crecimiento ventricular, hipertrofia ventricular, alteraciones de la repolarización y bueno, pues en estos estadios iniciales un PR muy corto, como he comentado, que puede simular la existencia de una vía accesoria. Estas son más imágenes como las que se han visto antes de hipertrofia ventricular en un paciente con una enfermedad de Fabry, con ese signo binario que se describe en la literatura, que no es muy frecuente encontrar, pero que muchas veces pues sí que lo podemos ver. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, lo primero, lógicamente, es pensar en ella. Es una enfermedad rara, es una enfermedad poco prevalente y, por tanto, lo primero que hay que hacer es pensar que nos encontramos a este tipo de paciente, ante este tipo de enfermedad. Para ello hay una serie de señales de alarma, una serie de señales que nos tienen que alertar, pues como he comentado antes, la existencia de una córnea verticillata, aunque no es exclusivo de la enfermedad de Fabry, pero bueno, quitando el tratamiento con amiodarona o con quinidina, pues es poco habitual el ver esta córnea verticillata. La presencia de angioqueratomas a nivel de la piel, pues es también muy característico, no es exclusivo, pero muy característico. Las alteraciones del sistema nervioso central, esas acroparestesias o los trastornos de sudoración de pacientes que nos dicen que no sudan cuando hacen ejercicio, que no sudan cuando hace mucho calor, pues es algo muy característico. A nivel de riñón, pues bueno, las manifestaciones pueden ser muy variadas, cualquier grado de insuficiencia renal, pero el hecho de encontrarnos ante un paciente con insuficiencia renal, con hipertrofia ventricular, con alguno de estos síntomas que hemos comentado anteriormente, pues nos tiene que hacer pensar en la existencia de esta enfermedad. Además, como ha comentado antes el doctor Villacorta, es muy importante el árbol genealógico y es fácil cuando hacemos un árbol genealógico de estos pacientes encontrarnos con antecedentes de pacientes con marcapasos, otro que tenía afectación renal que estuvo en diálisis, que se trasplantó, otros pacientes que hizo una muerte súbita, etcétera, etcétera, ¿no? Nos tiene que orientar a este tipo de enfermedad. Luego el diagnóstico en sí es más sencillo. El diagnóstico en sí lo podemos abordar desde distintos puntos. Por un lado, podemos ir a buscar el sustrato que se acumula. Sabemos que se acumula la GB3 o la liso-GB3, pues bueno, podemos determinar la presencia de estas GB3 y de liso-GB3 en plasma, en orina o en propio tejido mediante biopsias. Sabemos que la enfermedad se producía por un déficit en la actividad de la enzima alfa-galactosidasa, pues podemos medir in vitro la actividad enzimática y encontrar que si estos pacientes tienen actividad enzimática baja, pues es compatible con una enfermedad de Fabry. Y por último, podemos ir a buscar la mutación en el gen GLA. A día de hoy, pues el estudio genético, como ya hemos visto, es muy sencillo. Es sencillo hacerlo mediante los tarjetones de gota seca que nos permiten pues, obtener la muestra de sangre, tenerla almacenada, enviarla con facilidad, manipularla con mucha facilidad y a partir de ahí poder determinar con esas mismas tarjetas cualquiera de estos aspectos, o sea, niveles de GB3, actividad de alfa-galactosidasa o incluso hacer el estudio genético directamente. Por último, pues bueno, como conclusión, yo creo que, como he dicho, la enfermedad de Fabry es una enfermedad rara, posiblemente sea más prevalente de lo que pensamos y lo iremos viendo a medida que vamos conociendo y avanzando más en el conocimiento de esta enfermedad.
Es una enfermedad multisistémica, pero dentro de ello la afectación cardíaca es muy frecuente y es la principal causa de morbimortalidad de este tipo de pacientes. Muchas veces la enfermedad de Fabry es la causa subyacente de otras patologías, como la insuficiencia renal crónica o la miocardiopatía hipertrófica. El prototipo pues es un varón, cuarta década de la vida, con cardiopatía y insuficiencia renal. El diagnóstico hoy en día es muy sencillo, mediante los tarjetones de gota seca, pero para ello lo primero que hay que hacer es pensar en pensar en Fabry. Es fácil incluirlo en los procesos de despistaje sistemático, en las consultas de cardiopatías familiares, y luego, pues como se ha comentado, es muy importante el llevar a cabo y el realizar un árbol genealógico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente. Yo creo que ahora, claro, hemos pasado de la genética, los problemas que tenemos en la imagen, parece que es más prevalente de lo que sabemos. Bueno, y claro, lo siguiente es cómo tratamos. Y en eso va a versar mi charla. No sé si podemos poner directamente la diapositiva. ¿Está en algún lado? Aquí. Oh. Vale. Bueno, recordemos que aquí realmente la clave es, como hemos visto ya, es el acúmulo de Gb3. Por eso tenemos que ir, cuando realmente el tratamiento debe ir encaminado hacia el sustrato de la enfermedad. Ya hemos visto que este acúmulo de Gb3 pues lo que hace es afectar a todo el cuerpo, afectar a todo el organismo, y es muy importante, por tanto, que tengamos claro que el corazón es una parte solo de todo el fenotipo del paciente. O sea, tenemos que estar muy atentos, no solo mirar el corazón. Claro, ¿cómo podemos enfocar el tratamiento? En primer lugar, terapia sintomática, como siempre, ¿no? Tenemos que tratar los síntomas. Hemos visto que el paciente puede tener una pléyade de síntomas bastante importante. Luego, claro, si queremos ir al meollo de la cuestión, si queremos ir al tratamiento etiológico, hay que hacer terapia de sustitución enzimática, porque lo que hacemos es corregir la deficiencia enzimática y además, como veremos ahora, puede ralentizar la progresión de la enfermedad. Y claro, luego hay también otras terapias que podemos tener y considerar, como se ha hecho la terapia con chaperonas, que lo que hace es introduce un agente que favorece la actividad residual de la alfa-galactosidasa, o terapias que van encaminadas a la inhibición de la síntesis de glucosfingolípidos y por tanto la reducción del sustrato. Este es prácticamente todo lo que podemos hacer por nuestro paciente, que no es poco. Pero claro, el objetivo tengo que individualizarlo como siempre, el objetivo del tratamiento. ¿Por qué? Porque según el paciente, según la extensión de la enfermedad, según cómo esté, según incluso su entorno familiar, dónde está, hay que no solo tratar los síntomas, como veíamos, tratamientos sintomáticos, sino prevenir la progresión y reducir la mortalidad. Hemos visto que es una enfermedad de mortalidad alta. Y esto no debe ser una cosa solo de cardiólogos. Yo creo que esto hay que enfocarlo, como hemos visto en la primera diapositiva que yo decía y lo hemos visto en las elegantes presentaciones previas. Estamos hablando de un equipo multidisciplinar, porque esto es una enfermedad sistémica, una enfermedad que realmente requiere de muchos especialistas. ¿Y cuándo tratar? Luego lo veremos y además se lo preguntaré a mis colegas aquí, pero yo creo que hay que hacer un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque retrasamos la progresión de la enfermedad y mejora el pronóstico de mi paciente. ¿Cuándo tratar? Esta diapositiva es una diapositiva muy compleja, pero yo os la he puesto aquí básicamente para que veamos que puede ser desde el punto de vista renal, por afectación renal, desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista del sistema nervioso central, simplemente por dolor, realmente, o síntomas gastrointestinales. Es decir, que yo puedo empezar el tratamiento entrando por diferentes puertas, porque todo al final va a llegar al tratamiento del paciente y de la enfermedad. También sabemos cuándo hay que dejar de tratar. Realmente ahí estamos hablando de un documento de consenso en el cual, bueno, pues realmente decimos que hay que parar o no empezar. Yo creo que los importantes, como siempre, son las clase 1. Si el paciente realmente no tolera la infusión, si el paciente no puede venir, claro, un paciente que está en una situación muy alejada de un centro médico y que no puede venir, pues realmente no merece la pena. Luego, si existen reacciones adversas al tratamiento, luego hablaré un poquito de esto, o claro, si el paciente pues, dice que no quiere seguir adelante. Hemos visto que es una enfermedad crónica y es una enfermedad muy compleja. Bueno, cuando no deberíamos empezar, pues clase 1 aquí realmente es cuando tenemos, yo creo que aquí José nos lo ha ya atisbado un poco, cuando hay mucha fibrosis cardíaca quizás, lo que quiere decir
no es que no hay que empezar, sino que es que hemos llegado muy tarde. Por eso es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. ¿En qué diría por fases? Bueno, tratamiento sintomático, cómo están los diferentes órganos, control de los síntomas, hay que mejorar la calidad de vida de estos pacientes y obviamente muchas veces están deprimidos, la salud psicosocial del paciente es importante. Sin embargo, aquí no estamos tratando, estamos ayudando, pero no estamos tratando realmente la enfermedad. Hay que ir a la enfermedad. Sin embargo, en este conjunto de tratamiento sintomático, pues puede ser desde el tratamiento de la depresión, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, diuréticos y ECA, de igual forma que lo hacemos en cualquier paciente. Ojo, ya hemos visto las alteraciones del ritmo, antiarrítmicos, hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden necesitar un marcapasos. El tratamiento estándar de la enfermedad renal crónica, lo clásico, no hay ninguna novedad aquí. Si mi paciente entra en fibrilación auricular, entro con los mismos criterios del tratamiento anticoagulante que en población normal, si bien es verdad que en estos pacientes no tenemos el CHA2DS2 validado. Por tanto, es igual que en los pacientes con cáncer, tenemos que tratarlos igual sin que tengamos estudios específicos en este sentido. El dolor crónico, que es frecuente en los pacientes y que les imposibilita mucho una vida normal, podemos tomarlo con AINES, opiáceos, carbamazepina, fenitoína. Yo creo que realmente pues, son los fármacos que veis habituales, y la dispepsia o síntomas gastrointestinales pues, con inhibidores de la bomba de protones. Pero bueno, vayamos al meollo de la cuestión. Si queremos tratar bien, no solo es el tratamiento sintomático, sino que es luchar contra la propia enfermedad. Sabemos que hay un déficit de alfa-galactosidasa, acúmulo de GB3. Bueno, pues podemos hoy en día reemplazar la actividad enzimática con un enzima exógeno. Y tenemos dos tipos. Y yo muchas veces me he encontrado con esta pregunta y me decían, bueno, ¿y cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencias entre la agalsidasa alfa y beta? Bueno, pues las dos enzimas, está claro que son opciones de tratamiento, pero son distintas. La alfa se produce de células humanas y la beta, como veremos luego, realmente no de células humanas. Realmente esto implica que la frecuencia de anticuerpos que se generan por el propio enfermo pues es diferente, alrededor del 55% con la alfa y alrededor del 80% en la beta. Y que las reacciones adversas o las reacciones a la infusión pues también son menos frecuentes con la alfa y alrededor del 50% con la beta. ¿Cuál es fundamentalmente la diferencia? Pues aquí la veis. Realmente la agalsidasa alfa lo que hace es se introduce un promotor de alta actividad delante del gen y en fibroblastos humanos. O sea, está hecho directamente en células humanas. Y la beta se produce insertando el gen humano en una célula de ovario de hámster y así podemos obtener el tratamiento. ¿Y qué hemos demostrado con la terapia enzimática? Pues yo creo que esto está claro. Se ha demostrado bastante, ¿eh? Se ha demostrado que disminuye o que mejora las manifestaciones cardíacas, las renales, el dolor, las manifestaciones gastrointestinales, realmente no solo en los adultos, también en los niños. Mejora, por tanto, la calidad de vida, y esto es un hecho importante en cualquier enfermedad crónica, y lo que también no tenemos que olvidar es que mejora la mortalidad. ¿Y hay diferencias o qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues hay 9 ensayos clínicos que yo sepa, controlados, aleatorios, de la agalsidasa alfa y la beta. Los ensayos que han comparado muestran sin ninguna duda la reducción de los depósitos de GB3 en las células endoteliales, mejora el dolor, mejora la calidad de vida en pacientes que tienen enfermedad de Fabry. Bueno, no se ha visto que existiera una evidencia que muestre eficacia superior de la alfa o la beta a la dosis y la frecuencia aprobada, pero sí que los efectos adversos fueron más significativos en el tratamiento con la beta, probablemente por la diferente cómo aparece uno, o sea, cómo se genera uno desde células humanas a de células no humanas. Aquí veis que los eventos, como vemos, son parecidos en ambos cuando estratifico por sexo, por fenotipo, por edad, realmente son parecidos. Y aquí yo creo que es una cosa muy importante. Yo creo que el registro FOS es formidable porque, dado que es una enfermedad poco prevalente, a mí no me gusta llamarla enfermedad rara porque los enfermos no son raros, son pocos prevalentes, pero aquí veis cómo claramente disminuye o claramente mejora la supervivencia de los pacientes en el registro FOS. Y esto es un punto muy importante para nuestros pacientes. Por tanto, yo creo que mis mensajes aquí son: esto sale de la cardiología, tenemos que trabajar en equipo, esto es multidisciplinar. El cardiólogo es muy importante porque acordaros que en cuanto hay una alteración del ritmo, insuficiencia cardíaca, pues inmediatamente se recurre a los cardiólogos.
Creo que es importante conocer y que sepamos que el tratamiento, la terapia de reemplazo enzimático mejora la enfermedad y hay un retraso de la progresión. Pero además yo creo que es muy importante que establezcamos cuándo hay que empezar, porque como en otras cosas, iniciar de forma precoz en estadios que son antes de que exista un daño tisular importante, esto va a mejorar el pronóstico del paciente. Sin ninguna duda, la terapia sintomática es fundamental, porque hay que aliviar, hay que mejorar el paciente, como decíamos, y tenemos que tener unos objetivos obviamente individualizados en mi paciente. Yo creo que mis 3 mensajes es: hemos visto que la enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario, es progresivo, multiorgánico, no para, va minando y dañando la salud de nuestro enfermo, afecta fundamentalmente, yo creo que tenemos que tener que no solo es el corazón, por eso, si nosotros cogemos un paciente que tiene algo en el corazón, pero además, ojo, que tiene algo en el riñón, que tenemos el sistema nervioso central afecto, este paciente pensemos siempre en Fabry. Tenemos que saber que el tratamiento precoz mejora los resultados de eficacia y previene complicaciones. Se ha mostrado eficaz a largo plazo en pacientes adultos y en enfermos pediátricos, que creo que esto también hay que saber que esto no es cosa de adultos, también en la pediatría tiene un papel importante. Y claro, hemos demostrado, como os he mostrado antes en la diapositiva, que mejora la supervivencia, es que disminuye la mortalidad de los pacientes. Muchas gracias. Y yo creo que ahora, sin más, vamos a pasar a una serie de preguntas que tenemos. Y bueno, yo también quiero retaros un poco a todos, ¿no? Voy a empezar por ti. ¿A quién crees que tenemos que hacer un estudio genético? ¿A quién dirías, oye, los que me estáis escuchando, cuando veáis estos pacientes, que no se os pase hacer un estudio genético? Pues un estudio genético, por ejemplo, yo en un paciente que tiene un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, nosotros en nuestra unidad, y de acuerdo a las guías de recomendación de la Sociedad Europea, lo hacemos siempre. Y luego a la hora, cuando hay una sospecha, cuando hay una agregación de varios casos en una misma familia, siempre hay que pensar que es una enfermedad genética detrás, y pues después de hacer unas pruebas diagnósticas, pues tú puedes orientar el estudio genético. Y yo creo que, vamos, en nuestra unidad somos muy proactivos porque nos sentimos cómodos a la hora de interpretar el estudio genético. Yo creo que ahora mismo es una herramienta más, al igual que un electro, igual que un eco, igual que la resonancia. Y una cosa, Eduardo, yo creo, si tienes un estudio genético, ¿te va a indicar el tratamiento? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con el Fabry o con el Fabry. Con el Fabry. Con el Fabry, por sí mismo no. O sea, has puesto la tabla, perfectamente está estructurado. Tiene que haber algo más, tiene que haber o bien clínica o bien daño orgánico. Nosotros hay, sobre todo las mujeres, por ejemplo, pongo el ejemplo de las mujeres. Hay muchas mujeres que tienen el gen, son portadoras, pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, no es indicación, siempre hay que tener algo más y sobre todo expresión. Si me preguntas cuándo empezar en función de las pruebas diagnósticas, pues yo creo que tendremos para otras 2 o 3 charlas, porque yo creo que hay que individualizar en cada paciente y ir familia a familia. José, me ha encantado tu presentación. El strain. Dices, oye, hay un strain alterado numéricamente y también cualitativamente. ¿Esto es específico del Fabry? Evidentemente no. Como señalaba anteriormente, había una diapositiva en la cual ponía que primero en la enfermedad de Fabry hay alteraciones funcionales, luego aparece la hipertrofia o el aumento de la masa miocárdica, mejor dicho, y luego tenemos la aparición de fibrosis. Evidentemente el strain lo que está marcando es la alteración funcional de ese miocardio, y esta empieza generalmente por las fibras longitudinales, y esto lo puede afectar cualquier tipo de miocardiopatía. Una amiloidosis, lo puede aparecer en la miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía hipertensiva, es decir, es un patrón de alteración que implica una alteración funcional, pero que no es para nada específico de enfermedad de Fabry. Lo que sí que es verdad es que en pacientes que tienen enfermedad de Fabry, el hecho de que tengan un strain alterado sí que nos orienta que existe ya una alteración funcional y empieza a haber un indicio de afectación estructural miocárdica. Pero entonces, déjame profundizar a ti ahí un poquito más. Si yo tengo un paciente que ya Eduardo le ha diagnosticado de enfermedad de Fabry y tú tienes un strain alterado, ¿es indicación de empezar el tratamiento?
Pues la verdad es que actualmente no se reconoce como tal, es decir, se considera que tiene que existir hipertrofia ventricular izquierda para empezar el diagnóstico desde el punto de vista de afectación cardíaca, a nivel luego están renales, cerebrales, etcétera. Pero no existe una indicación clara ni por un T1 mapping alterado ni por un strain alterado. Generalmente se requiere la afectación estructural. Pero estamos viendo que, como comentaba anteriormente, cuando existe hipertrofia muchas veces ya tenemos fibrosis asociada. Y la fibrosis asociada sabemos que es un estadio como irreversible, con lo cual nos indica que estamos llegando ya tarde. La tendencia debería ser a que si a coste cero, pues empezar a tratar a esos pacientes realmente cuando tenemos el strain alterado o un T1 mapping disminuido. Claro, nosotros hace años, ¿os acordáis que hicimos un estudio con 92 pacientes en el cual veíamos que teníamos Doppler tisular alterado incluso antes de hipertrofia y por supuesto mucho antes de realce tardío? ¿Existe strain alterado antes de la hipertrofia? Debe ser así, es decir, primero, como comentaba antes, alteraciones funcionales, hipertrofia y luego fibrosis. Y cuando ves el trabajo que comentaba anteriormente del Jack Imaging, en el cual ven los diferentes estadios de la enfermedad, generalmente se ve que existe alteración, primero existe alteración del T1 mapping, es decir, mucho antes de que tenga hipertrofia, luego empieza incluso a haber fibrosis antes de que se desarrolle la hipertrofia, finalmente hipertrofia y finalmente ya la degeneración con adelgazamiento de pared y estadio ya realmente totalmente irreversible. Claro, sería muy interesante ver un grupo de pacientes sin hipertrofia con strain alterado que unos les has tratado y otros no, y ver si uno va a hipertrofia y otro no. Y en este sentido, ¿tú crees que el T1 mapping es demasiado prontito? Yo creo que sí. El tema es que el T1 mapping hay que también saber sus limitaciones. Es decir, yo creo que el T1 mapping sirve mucho para ver la evolución de un paciente, es decir, yo tengo un valor inicial y voy viendo en el tiempo cómo va evolucionando, con lo cual yo creo que ahí tiene un valor importante. Pero todavía faltan estudios pronósticos, evidentemente, y luego hay que tener en cuenta que es una técnica que depende mucho de la máquina con la que lo hacemos, el protocolo de contraste que nosotros ponemos y la velocidad, es decir, depende de muchos parámetros y se recomienda que en cada centro tenga sus 30 casos controles para saber realmente el valor normal del T1 mapping. Con lo cual, yo creo que para el evolutivo de un paciente sirve bastante ver que realmente la progresión de la enfermedad existe, pero para el diagnóstico o decidir el tratamiento creo que todavía es pronto. Muy bien, volveré porque tengo todavía un par de preguntas que se me han ocurrido, pero aquí manda los médicos que nos están viendo. Y Vicente, ¿qué es más frecuente el escenario diagnóstico? ¿La unidad de riesgo, la consulta de cardiología, ecocardiografía? ¿Dónde crees que están los pacientes desperdigados que no los encontramos o que no pensamos en ellos? Pues sí, es una gran pregunta. Yo creo que están en todos los sitios. Yo creo que están en todos los sitios. En las consultas de cardiopatías familiares, sin ninguna duda. Yo creo que ahí hay, pues como ya he dicho, un 2% de las micardiopatías hipertróficas que son realmente enfermedad de Fabry y tenemos que buscarlas. Ahí las hay. Luego, por nuestras consultas de ecografía pasan pacientes con hipertrofias que no conocen, no saben la causa, que no son hipertensos, que no tienen una valvulopatía y que también posiblemente hay una enfermedad de Fabry. He dicho que entre un 1 y un 2%, o sea que si realmente lo buscáramos ahí, los íbamos a encontrar. En las consultas de nefrología también, muchos de los programas de screening se centran en pacientes con insuficiencia renal, esos pacientes que tienen un poquito de insuficiencia renal y tienen hipertrofia ventricular. Que la hipertrofia posiblemente sea por la insuficiencia renal, sí. pero posiblemente haya algo más también que lo vaya a justificar. Yo creo que tenemos que buscar pues, activamente en todos los sitios. Sí. Y también me preguntan acerca del perfil lipídico. ¿Está alterado habitualmente en estos pacientes? ¿Cómo tratamos la dislipidemia en estos pacientes? ¿Tiene que ser igual como las guías? ¿O sí, hay algún perfil lipídico específico? Que yo sepa, no hay una alteración específica ni exclusiva de ellos. Realmente pues bueno, tienen una dislipidemia igual que cualquier otro paciente y el tratamiento lo vamos a hacer igual, con las mismas herramientas que tenemos normalmente. Aquí hay una pregunta para los tres, me voy a sumar también a la respuesta y la pregunta es, bueno, el uso de la terapia de sustitución enzimática, que sí es accesible realmente, pero sobre todo, ¿cuándo creéis que hay que empezar el tratamiento en los pacientes? Y no el sintomático, que obviamente es desde el primer día. Y es la pregunta para los tres. En vuestra opinión y de acuerdo a vuestro, no solo experiencia, sino también ligándolo con vuestra charla. Pues yo creo que aquí tenemos un poco la medicina de precisión. Tenemos la genética, sabiendo la mutación podemos conocer cómo se va a evolucionar a lo largo del futuro
un paciente. Entonces yo creo que muchas veces nos tenemos que adelantar. Y yo creo un paciente asintomático que ya se empieza a ver manifestaciones, pues yo creo que se tiene que tratar siempre. Y cuanto antes, pues mejor, porque el pronóstico a largo plazo pues está bien claro que se va a mejorar no solo el pronóstico, sino también la calidad de vida. En relación con el mapping, nosotros en Salamanca la verdad que tenemos mucha experiencia y siempre hay que individualizar, pero yo creo que se han quedado un poquito retrasadas las guías de recomendación, sobre todo porque se basan mucho en datos de eco y ahí sí que marcan el tema del septo de 12 milímetros, pero yo creo que de cara a un futuro es una cosa pues, que habrá que tener en cuenta todas estas técnicas de resonancia, porque es que se conoce cómo evolucionar. José, ¿cuándo hay que empezar? Yo creo que aquí un problema fundamental es, evidentemente tienes como dos tipos de pacientes. El primer paciente que diagnosticas por primera vez con una cardiopatía estructural, que evidentemente, como comentabas tú, hay que tratarlo de forma inmediata. Y luego el problema fundamental son los hijos o los familiares de pacientes que tienen una mutación, que los vas siguiendo de forma periódica y tienes que decidir el momento en el cual vas a empezarlo a tratar. Yo creo que empezamos a tratarlos, como dices tú, cuando ya existe una hipertrofia por encima de 12 o una cardiopatía establecida, pero deberíamos de ser precoces, deberíamos de empezar a tratarlos cuando realmente vemos que esos individuos empiezan ya a alterar la deformación miocárdica o empiezan a disminuir el T1 mapping, porque ahí está claro que ya existe acúmulo lisosomal y ya existe depósitos a nivel de la enfermedad. Yo creo que deberíamos, evidentemente si pudiéramos, tratarlos lo antes posible. Vicente. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis planteado vosotros dos. Yo creo que en general llegamos tarde, iniciamos tarde el tratamiento y las guías que has presentado vuelvo a incidir en lo mismo, exigen que tengas afectación orgánica, en ningún sitio te dicen que si no tienes nada empieces tratamiento. Y sin embargo, estamos cansados de ver que cuando empieza con hipertrofia ventricular, con insuficiencia renal, lo que haces es enlenteces la enfermedad, pero ya no la frenas. Entonces tendríamos que empezar antes, yo creo que tenemos que empezar antes. Si esto fuera coste cero, si esto fuera una pastilla que el paciente se la toma en su casa, yo creo que no tendríamos duda, empezaríamos de primer momento con pacientes que no tienen ni siquiera afectación, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos llegado, después de unas excelentes ponencias, a un resumen que está claro para mí. Primero, lo que no pensamos no diagnosticamos, es decir, es importante que pensemos en la enfermedad porque los enfermos, como bien decías Vicente, están ahí. Hay que tener unidades multidisciplinares, como claramente Eduardo nos ha expuesto, y con ayuda genética, sistematizadas, con protocolo, para poder encontrar los pacientes. Luego tenemos herramientas, como José nos ha explicado, muy precisas hoy en día, que no son nada sofisticadas, porque Strain, todo el mundo tiene Strain hoy en los laboratorios de imagen. Habrá que ver lo que da de sí. Yo estoy de acuerdo que tenemos que explorar más el T1 mapping y ver qué puede ocurrir. Quizá son cambios demasiado sutiles, demasiado pronto, necesitamos más investigación ahí. Pero lo que está claro es que tenemos terapia suficiente para poder mejorar el pronóstico del paciente. Y el pronóstico no solo es que va a vivir mejor, sino que va a vivir más. Por eso tenemos que pensar en ello y tratar a nuestros pacientes una vez identificados y, como hemos visto aquí, sin ser tremendamente precoz, pero sí más precoz de lo que lo hacemos hoy en día. Pues muchas gracias por vuestra atención. Recordar que podéis verlo hasta el 1 de abril y, si queréis, los créditos CASEC hasta mañana a las 12 de la noche. Muchas gracias a los ponentes y a todos vosotros. Bueno, pues ponencias.